empezar, antes de compartir la palabra de el poder de la cruz, se llama hoy, vamos a estudiar este tema, el poder de la cruz, que en el año de 1949, los niños van a subir a su clase infantil, por favor. Año de 1949, Jim Elliot era un estudiante del seminario bíblico de Wheaton, de la Universidad de Wheaton. Él había nacido en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, de Portland, Oregon. Se había preparado para servir a Dios desde los 3 años de edad. Él conoció al Señor. Y dice esta historia que Jim Elliot siempre quedó marcado por una frase, ¿no? Que si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay un sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer por él. Y Jim Elliot, con este pensamiento, él fue al seminario bíblico, se preparó, pero estaba un poquito aburrido porque las clases del seminario bíblico como que lo apartaban de la labor de evangelizar y de ganar a otros para Cristo. Cuando finalmente terminó sus estudios, en el año de 1949, él se desplazó al Ecuador y vino por aquí al Ecuador a predicar. Él se dedicó a hacer, repartía su tiempo, ¿no?, entre la clase de enseñanza bíblica o instrucción bíblica. Hacía techos también para predicar el evangelio, hacía cabañas y también traducía las escrituras a un idioma que se llama el quichua o quechua en Ecuador, para que la gente de esa población pudiera tener acceso al evangelio. En el año 1956, él junto con otros 4 misioneros se fueron a buscar a una tribu de la cual habían escuchado mucho, pero sabían que no era cristiana, no habían recibido el evangelio. Y esa era la tribu de los guaraní, o también conocidos como los aucas. Cuando ellos llegaron allá a ese sector, a la jungla, ellos llevaban armas y llevaban provisiones para estar un tiempo y también para predicarle a los aucas. Habían escuchado que era una nación guerrera, una nación fuerte de indígenas, y se establecieron al margen del río, a la orilla del río. Cuando estaban ahí a la orilla del río, Jim Elliot había aprendido algunas frases en guaraní, en el idioma de ellos, para poderles decir que ellos estaban ahí para predicar el evangelio. Y entonces se paró en el río y empezó a gritar, porque los quichuas no estaban por ahí, los aucas no estaban por ahí, y entonces empezó a gritar esas frases que él había preparado para darle la bienvenida a ellos y para que los recibieran. Y efectivamente hubo un contacto con la tribu, pero ese contacto no fue tan fructífero la primera vez. Sin embargo, auguraba que iba a ser una relación muy buena con esa tribu indígena específicamente. ¿Cuál sería la sorpresa? Que a los 5 días los aucas vinieron al campamento donde estaba Jim Elliot y los otros misioneros, y a todos los mataron con lanzas y los descuartizaron. Y entonces una de las frases que Jim Elliot decía era que él amaba y él deseaba servir a Dios con todo su corazón, y que la cosa más importante de la vida fuera servir a Dios más que todas las demás. Y él se había preparado toda su vida para ese momento, para predicarle a esa tribu. Había escuchado a esa tribu desde Portland, desde los Estados Unidos, y ahora estaba allí para predicarle. Pero no duró ni 5 días el ministerio de Jim Elliot. Dejó una viuda, dejó algunos hijos, y la historia no concluye allí, porque parecía que fue un desperdicio, ¿no?, una gran pérdida. Pero los aucas, años más adelante, unos 2 años más adelante, le mandaron una carta a la viuda de Jim Elliot y a su hermana, que se llamaba Elizabeth, y a las 2 las invitaron a venir entre ellos. ¿Por qué lo hicieron? A lo mejor se dio cuenta de su error, pero ahora las mujeres que sobrevivieron a Jim estaban recibiendo una invitación, un llamado para habitar entre ellos, y ellas acudieron a ese llamado, habitaron entre ellos. ¿Y qué creen? Les predicaron del evangelio y empezó una iglesia entre los aucas en el año 1958. Y tal vez usted diga, esta historia, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque el tema que el Señor ha puesto esta mañana para todos ustedes y para mí se llama el poder de la cruz. Y una de las frases que yo apunté aquí para empezar es que todas las bendiciones de Dios vienen acompañadas de un precio. Cualquier bendición que usted quiera recibir de Dios siempre viene acompañada de un gran precio. ¿Cuál es la bendición más grande que el Señor nos ha dado a nosotros? El Hijo de Dios, Jesús. Esa es la bendición más grande que el ser humano ha recibido. Pero esa bendición también venía acompañada de un precio. ¿Cuál es el precio? La cruz de Calvario.
sin el sacrificio de la cruz, no hubiera sido posible que usted y yo fuésemos salvos, ni que usted y yo recibiéramos la bendición del perdón y de la redención de parte del Señor. Entonces, cualquier bendición que usted revise, toda la escritura, lo invito a que revise todas, y todas las bendiciones vienen acompañadas de un precio. En el caso de Jesús, la bendición de amar al Padre, de honrarle, iba acompañada también del ministerio de la cruz. Lo uno y lo otro, la bendición y el precio, estaban juntas y corrían juntas. Mucha gente viene a las iglesias. Cuando hablamos de la bendición de Dios, todos levantamos nuestra mano. Anhelamos que Dios nos bendiga, ¿verdad que sí? Pero no nos gusta cuando nos hablan del precio y del sacrificio. La palabra sacrificio ha formado parte de la cultura cristiana desde el comienzo. Tanto los discípulos de Cristo, los primeros padres de la iglesia, los primeros apóstoles, y hasta nuestros días, el sacrificio de la cruz ha impactado todo el mensaje del evangelio en las iglesias. El mensaje de bendición sin el mensaje de la cruz se vuelve, hermano, un pretexto para nosotros. No hay posibilidad, no hay forma de que Dios nos bendiga sin el sacrificio de Cristo. Por eso era que tan importante era ese sacrificio, que el Señor pusiera su vida para que nosotros pudiéramos recibir los beneficios de la cruz. ¿Dónde radica el poder de la cruz? Vaya por favor a Marcos. Vaya por favor a Marcos capítulo 8, versículo 34 y 35. Y dice esta palabra, Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. El segundo principio que descubrí, el primero era que todas las bendiciones vienen con un sacrificio, pero el segundo es que Dios valora y recompensa el sacrificio. A Dios le gusta el sacrificio. ¿Por qué? Hay una razón muy poderosa en el Señor, en su naturaleza. Pero Él no desecha el sacrificio. El sacrificio de Jim Elliot trajo como resultado la predicación del evangelio en esa tribu, entre los Aucas, y un avivamiento en esa región del Ecuador, en un año que hubiera sido imposible que alguien predicara. ¿Por qué un hombre deja la comodidad de Portland, Oregon, y se viene a predicar a un río perdido del Ecuador? Es un misterio de Dios, nadie lo sabe. Supe de hermanos en Cristo que para reunirse el domingo en su iglesia, ellos viven en el Putumayo. Ellos tienen que viajar 8 horas en canoa, 2 horas en burro y caminar 1 hora más. Son alrededor, hermano, de 10 a 11 horas solamente para ir al culto, a recibir la palabra del Señor. Y los hermanos hacen esas horas en canoa, no hay otro transporte en la selva. Hacen el burro y hacen la caminata con sus hijos, con su esposa, con todo se va. Y alguien dijo que el culto allí puede durar entre 2 y 3 días, hermano. Y cuando después de que terminan el culto, nuevamente van en su canoa, van en su burro y se regresan al lugar en donde viven. ¿Saben por qué ellos hacen eso? Porque están dispuestos a sacrificarse por una causa que vale la pena. En este caso, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos quejamos porque tenemos que ir en el tráfico 15 minutos. Nos quejamos porque tenemos que madrugar un poquito el domingo. Nos quejamos porque, yo tengo tantas cosas que hacer que mejor no voy a la iglesia. Pero no sabemos que Dios valora y recompensa el sacrificio. A Dios le gusta cuando sus hijos dan la milla extra, cuando sus hijos lo valoran tanto que están dispuestos a sacrificarse. Y eso, hermanos, invariablemente trae una recompensa. La recompensa del Señor son muy grandes. Toda la recompensa, las bendiciones del Señor son muy grandes para el que se sacrifica. Cuando Cristo dijo: el que me va a seguir a mí mismo, dice, el que va a seguir el evangelio, la causa de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristianismo sin sacrificio es vacío. No le estoy diciendo que sufra, no le estoy diciendo que lleve una vida sacrificada porque sí o per se. Le estoy diciendo que vale la pena sacrificarse por Cristo.
que vale la pena, hermano, trabajar la milla extra. Vale la pena esforzarse por causa del evangelio. Con demasiada frecuencia escucho a los hermanos quejándose, ¿no? Ay, preciso puente, yo tengo que ir a la iglesia, pero quería irme de viaje, quería hacer esto, quería hacer lo otro. Y no es que tenga nada malo ir de viaje, no es que tenga nada malo ir a la ciclovía o al gimnasio. Me estoy refiriendo, es que el Señor les ha dicho a ustedes que el domingo es el día de ¿quién? ¿El día de quién? El día del Señor. Y nosotros no podemos coger ese día y trabajar y hacer muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero que no las hacemos por sacrificio con el Señor. Alguien que tenía un taxi, cuando el Señor le regaló un taxi, dijo: tengo una magnífica idea. Ya no voy a trabajar 6 días a la semana, sino voy a trabajar el otro día más, el séptimo, para hacer más dinero. El Señor le regaló el taxi y entonces dejó de congregarse, de buscar al Señor, y trabajaba 7 días. ¿Qué creen que pasó? La producción de los 7 días se amoldó a la que hacía en 6 días. Lo que antes hacía en 6 días, ahora tenía que trabajar 7 días para hacerlo. No creció, no subió, no ganó más. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ese día era única y exclusivamente para Dios. Cuando nos esforzamos en hacer algo para el Señor, cuando usted da la milla extra, cuando usted se esfuerza, cuando tiene un componente de sacrificio, Dios lo valora muchísimo. Por esa razón, cuando murió Cristo, el Señor se alegró, no porque hubiera muerto su hijo, sino porque ese precio, ese sacrificio recompensó el dolor en el corazón de Dios por el pecado de la humanidad. Y a cambio de eso trajo el perdón y la bendición para todos nosotros. Estaba reflexionando esto en mi vida. En el año de 1987 yo mismo coloqué esta frase, motivado por un mensaje, un sermón, una predicación. En el año de 1985 o 87 coloqué en mi Biblia: Señor, te serviré todos los días de mi vida con todo mi corazón. Yo la coloqué. Estaba motivado por una convicción personal de agradar a Dios, de amarle, de servirle. Era muy joven, tal vez inexperto, tal vez animado, tal vez como motivado por el mensaje, tal vez demasiado emocionado. Escribí esa frase en mi Biblia, en una Biblia de Editorial Caribe de ese año. Y la puse ahí claramente. Esa Biblia más adelante se desgastó, todas sus páginas eran amarillas, no por la suciedad, sino por las lágrimas y el sudor de la predicación. Y más adelante, 10 años después exactamente, después de que mi vida había sido una vida excelente en el trabajo, trabajé en empresas muy buenas, crecí, me duplicaban el salario, me encargaban de mayor responsabilidad cada vez. Volví otra vez a esa página donde le dije a Dios: te serviré con toda mi vida. Y Dios me la recordó y tuve que dejar mi trabajo para servirle a Dios. Ahora, no me malinterpreten, no le estoy diciendo que el día de mañana renuncie a su trabajo, porque mañana entonces todos ustedes van a renunciar al trabajo para seguir a Dios. Ojalá lo pudieran hacer, si es el llamado que Dios tiene para ustedes. Pero me estoy refiriendo a que nunca Dios hace algo importante si uno no sacrifica algo a cambio. Hay un poder implícito en el sacrificio impresionante. Cuando usted se sacrifica algo por Dios, eso libera el poder del Señor de una manera tal que no lo hubiera podido hacer sin ese sacrificio. Mucha gente espera las bendiciones de Dios, pero a cambio no sacrifica nada. Dios nos manda a nosotros que seamos como Jesús. Por eso Él dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. A lo mejor tú eres una persona que estás viniendo a la iglesia hace mucho tiempo, pero tu nivel de compromiso es muy bajo. Vamos a decir, a ti te gusta lo fácil. Te han enseñado ese evangelio, a lo mejor lo aprendiste en otra iglesia y te enseñaron que era fácil seguir a Cristo, que podías congregarte cuando tú quisieras, que podías vivir como tú quisieras, que podías hacer las cosas que se te antojaran, que tenías libertad para pecar porque esa es la gracia, y te enseñaron mal el evangelio. El evangelio de Cristo nunca ha sido fácil. El evangelio de Cristo es un evangelio de demandas y no solamente de ofertas. Cuando Él dijo: el que quiera seguirme, y la clave de este proceso se llama el que quiera. Todos digan: el que quiera. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nunca va a pasar por encima de tu voluntad. Eres tú el que tienes que darle a Cristo lo que Él te está pidiendo, lo que Él te demanda. Y aunque sea difícil,
seguir al Señor, las bendiciones que el Señor tiene reservadas para los que se sacrifican son demasiado grandes. A esos el Señor prospera, el Señor levanta, invariablemente el Señor bendice y respalda. La misión entre los Aucas fue un éxito porque se sembró la sangre de Jim Elliot para alcanzar a los perdidos entre esas misiones. Vamos a decir, tú eres una persona que has vivido tu vida relajada, te gusta lo cómodo, te gusta lo fácil, te gustaría que se simplificara todo, todo tiene que tener botones, todo rápido, el microondas, ¿no? El evangelio del microondas. Y entonces no hay ningún precio que tú pagues. Tú vas a una iglesia donde predican diezmar al Señor y tú dices, eso no es conmigo, realmente yo no creo en el diezmo. Entonces tampoco sacrificas tus finanzas. Cuando llega la hora de la oración, tú dices, la oración es para las viejitas y tampoco es contigo. Cuando llega el momento de servir y el llamado para que sirvas en la iglesia, para que des tu vida por otros, para que enseñes a otros, tú dices, eso tampoco es conmigo. Entonces quisiera hacerte respetuosamente la pregunta, ¿qué es contigo en el evangelio? ¿Qué te va a impulsar? ¿Qué te va a convencer? ¿Qué es lo que te va a motivar? ¿Qué es lo que te va a alzar en una vida de sacrificio al Señor? ¿No habrá nada que lo haga, hermano? Entonces esta frase viene con fuerza a mi mente y a mi vida. Si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay nada demasiado grande, ni sacrificio tan alto que yo pueda hacer por Él. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos demanda el Señor? Me dirás, hermano, más fácil vivir una vida relajada, light, en un evangelio suave. No me pidas algo de esfuerzo. No me pidas que madrugue por el Señor. No me pidas que ore, que tenga un devocional. No me pidas el diezmo. Pero dame las bendiciones, dame el crecimiento, dame el prosperar, dame el respaldo, dame las promesas de Dios. Lo uno y lo otro van juntos, es lo que te estoy diciendo. No puedes separarlo. La Biblia dice que Cristo no padeció porque le gustaba el sufrimiento. O sea, no es que Cristo fuera masoquista. Veamos pues este ejemplo. ¿A qué edad murió el Señor? 33 años. ¿Cuántos tienen 33 aquí? Levante la mano. ¿Alguno tiene? ¿Tú tienes 33? ¿Tú, pero de cristiana, hermana? 33. ¿Alguien tiene 33 aquí? ¿Tú tienes 33? 33. ¿Sabías que a tu edad murió Cristo? A tu edad el Señor redimió la humanidad. Los 33 parece ser la mejor etapa del hombre. La de más sabiduría, tiene el camino recorrido, tiene los años de experiencia, tiene la madurez, entonces puede tomar mejores decisiones supuestamente. Tiene la mejor proyección de vida, porque ya ha quemado tiempo cuando ha hecho su profesión, su estudio en la universidad, etc. Puede tener mejor salario, puede tener los mejores ingresos a esa edad. Entonces como la edad más de mayor potencial, ¿no? Y uno pensaría, qué desperdicio que Jesús vaya a la cruz a los 33 años. ¿Por qué Él no murió a los 87 o a los 102? ¿Por qué Él no murió a esa edad? Y he reflexionado mucho acerca de esto, muchísimo. Y he llegado a la conclusión que el Señor entregó su vida a esa edad porque le entregó lo mejor a Dios. Tremendo, ¿no? Uno puede darle cualquier cosa a Dios, pero darle lo mejor a Dios cuesta. Y el Señor se entregó a sí mismo en el mejor año de su vida, en los 33. Primer ejemplo. El Señor, como un ejemplo, nos está diciendo, si yo mismo tomé mi cruz, este es un verbo reflexivo, quiere decir nadie puede tomarla por ti. ¿Cuántos son casados aquí? Por favor, levante su mano. La esposa no puede tomar la cruz por el esposo. Eso es algo que no se puede hacer, porque si no, diría a los esposos, uno de los dos tome la cruz y con eso basta. Pero el versículo con el cual empezamos hoy no dice eso. Dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz. Esposo, dile a la esposa, toma tu cruz. Y la esposa, ¿qué le va a decir al esposo? Y tú, mijito, toma la cruz. Yo la tomé hace unos años, pastor. Cuando comencé eso, yo era el que más cargaba la cruz en la iglesia.
Tenía Cairo aquí, pastor, yo era de los fuertes en tomar la cruz. Yo era una columna en la iglesia, yo era el que oraba, yo era el que madrugaba, yo traía ideas, yo aportaba, yo todo lo hacía. ¿Y qué pasó, viejo, con tu llamado? Me cansé de cargar la cruz. Hay gente que se ha cansado físicamente de cargar su cruz y la deja, la suelta, porque es más fácil vivir sin la cruz a cuestas. La responsabilidad en el evangelio, la responsabilidad de ganar a otros para Cristo, de servir a tu comunidad, a tu iglesia, de hacer cosas para el Señor, sigue siendo nuestra cruz, hermano. Toma tu cruz, tómala. Vivir en el evangelio es apasionante, porque nosotros lo único que tenemos que hacer es imitar a Cristo. Imita al Señor, imita al Señor. ¿En qué debo imitarlo? Toma tu cruz. Pero ninguna persona va a estar con la habilidad de tomar su cruz a menos que haga algo que primero dice el versículo, y es negarte a ti mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo? ¿Saben cuál es la persona más importante de tu mundo? La persona más importante para ustedes, ¿saben quién es? Ustedes mismos. Acertaron. Ustedes son lo más importante para ustedes mismos. Entonces lo que el Señor les está diciendo es, aunque parezca un desperdicio, entrégate a ti mismo por la causa del evangelio. Aunque parezca un desperdicio, eres tú mismo el que te tienes que dar. Negarse a uno mismo es entregar lo mejor de uno para Dios. Su mejor esfuerzo, su mejor sacrificio, su mejor trabajo, su mejor vida, todo lo mejor para el Señor. Como Jim Elliot. Esa clase de cristianos, hermano, sacudirán al mundo. Pero la clase de cristianos que dicen, Señor, tal vez mañana, esto está muy fuerte para mí, tal vez en otro momento, me cogiste ocupado, Señor, estoy agarrado aquí haciendo plata, estoy con un solo pensamiento, volverme el millonario más importante de Colombia. Quiero tener empresas a los 40, quiero hacer esto y quiero lo otro, y tanto quiero que se te olvidó negarte a ti mismo. Negarse a ti, a uno mismo, es decir, Señor, tus sueños antes que los míos, la misión antes que la mía, tu misión. ¿Qué quieres que yo haga? Sumisión y obediencia es el otro punto de la cruz. Ya estoy terminando, pero quería comentarle rápidamente esto. La meta de Cristo no era el sufrimiento, sino la gloria detrás del sacrificio. La meta de Cristo era la gloria, lo que vendría después de su obediencia. La Biblia lo expresa muy bien en Filipenses 2 cuando dice, después de que el Señor dio su vida en la cruz como un siervo, y el Señor se humilló a sí mismo y fue pisoteado, dice, por lo tanto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Por el sacrificio de Cristo, Dios exaltó a Cristo. Hoy, miren esto, Jesús nunca viajó más allá de 300 kilómetros de su ciudad natal. Nunca escribió un coro. Jamás escribió un libro. Hablaba 2 lenguas, hebreo y arameo, y no más. Nació en un pesebre, en una ciudad humilde que se llamaba Belén. Murió a los 33 años, despreciado por su pueblo, perseguido por los romanos, rechazado por los de su familia. En Capernaum no creyeron en él, que era la región donde él vivía. Lo rechazaron. Sus discípulos lo abandonaron, lo negaron en la noche más importante de su vida. Fue puesto en una tumba prestada que ni siquiera le pertenecía a él. Y uno diría, esa clase de vida, ¿qué fruto deja? Pero hermanos, debo decirles que la cruz lo que trajo era esto. Hoy en día, más de 500 millones de personas en el mundo adoran a Cristo todos los domingos en la mañana. Se han escrito muchísimos libros acerca de Cristo. La gente no para de escribir canciones y cánticos que nos hablan de la majestad del Hijo de Dios.
Hoy el mundo se rinde delante de sus pies. La gente le adora. Y siendo un siervo, no hay ninguna región, ningún país en el mundo que no haya sido impactado e influenciado por el evangelio y por la causa de Cristo. Y uno dice, ¿cómo fue posible que el Señor hiciera eso? Porque estuvo dispuesto a entregar su vida y a rendirse por la causa que es eterna. Jim Elliot dio su vida por una causa eterna. La pregunta que quiero hacerte antes de finalizar esta mañana es: ¿a qué estarás dispuesto tú por esta causa que es eterna? Algunos dirán, pastor, déjemelo pensar. No hay tiempo, hermano. El llamado es ahora, es ya, es inmediato. ¿Qué vas a dejar tú por causa del evangelio? Pastor, no me pide que deje mi cervecita, mi tabaco, mis amigos, mi adicción, mi novia y mi otra novia. No me pide que deje las redes sociales, mi comodidad, Netflix, todas las distracciones, el estudio, mi posgrado, mi carrera, todo lo que yo tengo, porque esas cosas son más importantes para mí. Y sin embargo, cuando el Señor te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, es el mismo llamado que el Señor te hace hoy. Tal vez por llamado de Dios, por misericordia de Dios, puedas escribir en tu Biblia las mismas palabras que yo anoté en el año 1987. Señor Jesucristo, te serviré todos los días de mi vida. Vamos a ponernos en pie, por favor.